Las voces, contrastes, las voces de un país. Bienvenidos a Contrastes. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Contrastes, donde analizaremos la situación política nacional e internacional, en lo que también pudiéramos decir un programa postelectoral. Hoy vamos a estar tocando varios temas, pero es bueno resaltar, y comienzo por uno de los temas que está en este momento en tapete. El ministro de Información y Comunicación del gobierno, Freddy Ñáñez, ha dicho que la cuenta X, antiguo Twitter, como muchos la conocen, todavía sigue suspendida. Ya pasaron los 10 días desde que lo anunció el presidente Maduro, pero que siguen porque sencillamente no han presentado los recaudos que ellos piden, entre otros que exista un gerente que diga: yo soy el gerente para Venezuela, voy a respetar las leyes, voy a someterme a lo que dice la ley del odio en Venezuela, la ley de las ONG, etcétera. Esto lo acaba de decir el ministro, muy vinculado por cierto al Táchira porque vivió aquí, Freddy Ñáñez. Sí, buenas tardes, licenciados. Buenas tardes. También tenemos otros puntos sobre el tapete, como es la reciente aprobación de la Asamblea Nacional con la ley que limita las ONGs. También vamos a conversar un poco en el programa sobre lo que fueron las manifestaciones, tanto de oposición como del oficialismo, el fin de semana acá en San Cristóbal. Buenas tardes, amiga Mayra, amiga Marjorie, a todos los radioescuchas. Nosotros atentos a muchas noticias de la semana, no cesa la información postelectoral y otros temas que se van agregando adicionalmente. Por allí tenemos lo del peritaje del TSJ en el Consejo Nacional Electoral, donde están revisando las actas y la plataforma unitaria dice que sus testigos no están allí. Yo también digo, bueno, si hay otros testigos, Dios santo, pero es que todos son testigos del gobierno, no habrá testigos de la oposición de otros partidos que también certifiquen todo lo que allá adentro está ocurriendo, porque hasta el momento no se sabe, o yo no lo he leído, quiénes son los que están haciendo el peritaje, quiénes son los expertos internacionales que están allí revisando. También otro tema que está en el tapete es esa emergencia que no tiene nada que ver con lo político, pero sí con los ciudadanos, la vigilancia epidemiológica por la viruela del mono o la viruela, como la llama la Organización Mundial de la Salud, MIPOS. Uh-huh. Y seguimos también que también ha tenido bastantes comentarios con ya los sueños del presidente Nicolás Maduro, del señor Maduro, de ganar todas las 23 gobernaciones del país y al menos 300 alcaldías. Esa noticia a muchos no les está gustando. Y José Luis, bueno, bienvenidos como siempre, les habla Omaira Labrador y estamos los tres servidores como es José Luis Guerrero y Marjorie Bustamante. José Luis, y hay otra que es la elección el domingo de los proyectos. También. De los proyectos comunales. Lo que fue curioso es que esto lo anunció el presidente Maduro el día viernes en la noche y él decía: bueno, el domingo hay elecciones, el domingo en Venezuela otra elección, y como él lo hizo, pues yo creo que calculado, no decía toda la frase completa, mucha gente pensaba que se iban a repetir las elecciones, luego fue que dijo las elecciones de los proyectos populares, la consulta, para decidir qué proyectos se hacen en las comunidades. Eso será este domingo en todo el país. Es segunda vez que se realiza la consulta. Ajá. Pero que sobre eso es muy, curioso, lamentable, sorprende el efecto en muchos amigos o vecinos, porque incluso leí un mensaje de un amigo que me decía que Maduro estaba convocando a elecciones, que lo había reconocido, y yo le insistía, pero ¿dónde usted está leyendo eso? ¿A qué se refiere? Por Dios, no repite esas cosas, que eso es falso. O sea, lo que siempre hemos llamado sacado de contexto. La frase, como dice Omaira, vamos a convocar a nuevas elecciones, claro, son nuevas, son otras elecciones, porque eso ya lo hicieron hace, no sé, como 3 meses, que se habló que era algo como para medir su maquinaria electoral. Y ahí es donde surgen pues los fake news, porque la gente recorta ese trozo y no recorta la parte donde decía que eran para elegir los proyectos comunales, que se llama consulta efectivamente. Yo poco he visto, ¿qué han visto sobre esa consulta? Pareciera como que ya el gobierno pasó la página de las elecciones presidenciales, porque si ya están convocando a una consulta, incluso ya con el pueblo. Y el presidente decía que se preparara la militancia para las elecciones de la gobernación, las alcaldías. Entonces, pues ya como que pasan la página de todo lo
lo que tiene que ver con la elección presidencial. Pero nosotros no la vamos a pasar todavía, exacto, seguimos. No, el gobierno la quiere pasar y lógicamente vamos a ver si de verdad ya se ha pasado o no. A través de la Oficina Regional de Información se está invitando a la consulta que busca la consolidación del Estado comunal y la economía social, que forma parte de la política de inclusión y progreso del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo dijo la directora del Ministerio de las Comunas en el Estado, Sonia Correa. Esto es el boletín que pasaron a través de la Oficina Regional de Información hace minutos para, convocar y decir que hay seguridad y que todo el mundo debe participar y que van a buscar los proyectos. Es el objetivo que se persigue, que la misma comunidad elija las obras que ellos consideran de prioridad, pero de verdad que tendríamos que hacer una revisión. ¿Qué pasó con la elección pasada? La pasada. Si de esos no sé cuántos proyectos, hablemos que hayan sido 10 en el Táchira, ¿qué proyecto está en ejecución o cuál está en tapete? O si está por decir algo, en aquel proyecto, en aquel proceso de votación se eligió embaular la quebrada y en este proceso de votación se va a consolidar, sí, el embaulamiento va, o sea, no sé. Exacto, habría que saber en qué etapa es que va esta consulta, si es para ratificar los proyectos antes escogidos o para escoger nuevos proyectos. Yo infiero por lo que leo que es para escoger nuevos proyectos, pero igual hay que decir la otra parte de la moneda, es decir, ponen a la comunidad a escoger entre arreglar el techo de la escuela y arreglar el parque infantil. Lo cierto es que como política de Estado deberían ser las dos, porque son dos necesidades y no deberían existir elecciones para satisfacer necesidades básicas. Solucionar necesidades de las comunidades, sí. También, dentro de los acontecimientos que se viven en el Táchira postelectorales tenemos nuestras ferias. La Grita sigue con su feria en honor al Santo Cristo de la Grita y en Táriba, en honor a la Virgen de la Consolación. Ambos eventos enmarcados dentro del contexto religioso, pero también tienen algunas actividades no tan notorias o de tanto bullicio por la falta de dinero, por la falta de recursos. Sí, y también es bueno decirlo que si bien hace 15 días, hace 8 días todavía hablamos de una ciudad que estaba todavía media máquina, ya ha tomado más calor, incluso la frontera que tenía días que no habían colas, hoy nos están reportando bastante cola para pasar a Colombia. Sí, y licenciados, tocando un poco el tema también político, una información que obtuve, pero todavía no como que no he podido recoger directamente de los voceros qué es lo que sucede. Ayer COPEI Nacional envió un comunicado donde aprobaban la reorganización, la reestructuración y la sustitución de los delegados nacionales. Hoy investigando un poco, supuestamente en horas de la tarde se iba a desarrollar una reunión en COPEI acá regional para tratar de explicar qué es lo que va a suceder ahí, si sigue ocupando el cargo de presidente regional el diputado Azael o si será removido de su cargo. Todo esto se presume viene debido al los pocos votos que obtuvo esta tarjeta en las pasadas elecciones presidenciales. Todo es postelectoral. También hay otra información nacional, es nacional e internacional, es el caso de Panamá, que el nuevo gobierno ha dicho que van a empezar a deportar a los venezolanos, en este caso a los venezolanos, que lleguen a Panamá de manera ilegal por el Darién. Esa noticia pues también va a golpear a muchísimas personas, es el retorno de muchos que se quieren ir hacia Estados Unidos y utilizan estos caminos ilegales. Sí. Es muy lamentable esta noticia. Así, y eso se preveía si continuaba el gobierno, pues lo decían los analistas, que habría más migración y uno por lo menos en sus círculos ve que sí hay gente que ha comenzado a irse. Sí, está planificando, ya se ha ido también. O hay mucha gente que está esperando qué sucede estos días, a ver si se pasa la página de las presidenciales y se van o se quedan. Y entonces creo que eso va a aumentar un poco en los próximos días. No se pasa la página todavía. María Corina Machado insiste que estamos en la fase 5. Lo que no tengo claro son cuántas fases son. ¿Cuántas fases son? Pero todos estamos optimistas para que el país agarre su rumbo con cualquiera de los dos después
esta situación postelectoral. Analicemos, Sí. Mayra, entonces empezamos. Bueno, en todo este tema electoral también al mismo tiempo la Asamblea Nacional viene trabajando leyes que venían ya desde el año pasado como en propuesta. En este caso ya aprobaron por unanimidad la ley que regula el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Ya fue aprobada, esa ley consta de 5 capítulos y 39 artículos. Hoy consultamos a un diputado de la oposición en el Consejo Legislativo, el diputado Mauricio Valencia, para ver qué opinaba sobre esta regularización a las ONG. Sí, bueno, como usted lo acaba de decir, esta ley que se llama ley que regula el funcionamiento en Venezuela de las organizaciones no gubernamentales, como son las ONG, esas son las siglas, venía estudiando desde hace tiempo, fue paralizada y ahorita después de las elecciones y de, bueno, un poco todo lo que ha pasado en esta semana, la semana pasada se aprobó. Esa es una ley que busca, como su nombre lo indica, regular la función que cumplen las ONG en Venezuela y sobre todo también, de acuerdo a varios de sus artículos, conocer qué recursos y quiénes los reciben y a quién se invierte. Esto lo dice la parte legal. La parte que se ha opuesto a ellas considera que es un atentado contra estas organizaciones que están en casi todos los países que lo permiten y que viene a ser un contrapeso de la parte oficial, porque recordemos que, ejemplo, aquí hay ONG de verdad que casi para todo. Está el Banco Central, pero también da sus estadísticas. Hay una ONG que da sus estadísticas de la inflación, sí, ejemplo. Entonces creemos que no va a ser muy fácil que todas estas ONG sigan funcionando si no presentan esta documentación que piden. Es que lo lamentable también para el país es que ante la falta de un sistema de gobierno, no, de una institucionalidad que proporcione estadísticas, datos de interés para investigadores, para periodistas, para el ciudadano común que quiera saber sobre determinado tema, no hay cómo tener acceso a dicha información. Y las ONG han prestado muchísimos servicios de ese tipo en lo que se refiere a toda la estadística. Las ONG están para casos de violencia, para casos de personas muertas, para casos de desaparecidos, para casos de presos, y ellos son los que en este contexto venezolano lo que han aportado muchísima información totalmente válida. Y Marjorie, ¿qué decían los diputados de acuerdo a su cariz político? Si quieres escuchamos primero la declaración y luego... Comentamos. Bueno, esta ley fue recientemente ya aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional. Es una ley que sin duda alguna viene a limitar el ejercicio de la actividad que desarrollan las ONG en el país. Sin duda alguna, como todo, hay ONGs que ejercen su debida labor, hay ONGs que quizás aprovechan esta figura jurídica de alguna u otra manera para otros fines, ONGs que se están utilizando de alguna u otra manera también para fines políticos y que se desvían de la naturaleza, propósito y razón de estas asociaciones. ¿Qué pasa? Yo lamento que se haya incluido de alguna u otra manera, que no se haya separado lo bueno de lo malo y se haya incluido a todo el mundo en un mismo cuerpo normativo, y sin duda alguna esto de alguna u otra manera va a tener un impacto en el desarrollo de ONGs de todo tipo que hay en el país, desde defensa al ambiente, defensa a los animales, de temas culturales. Yo creo que es ponerle inclusive una carga mayor a las personas que muchas veces de buena fe, con recursos limitados, desarrollan estas labores, pero también hay que entender que lamentablemente hay personas que han utilizado esta figura jurídica para recaudar fondos en el extranjero, fondos que no se van para los propósitos iniciales de las ONG, y bueno, ha llevado que el Estado... Bueno, escuchamos al diputado Valencia y él tiene mucha razón. José Luis hablaba de la importancia de las ONG en su trabajo, vamos a decir, de estadístico y de llevar datas. La data que muchas veces no se encuentra de la parte oficial, o por lo menos por la opacidad informativa que hay, se encuentran las ONG, pero las ONG también hacen un trabajo de entrega de medicina, de apoyo a hospitales, de apoyo a niños abandonados, etcétera. Yo creo que habrá mucha ONG que tenga sus recaudos al día
y que Sí. pueda llevarlo y pueda seguir Pueda funcionando justificar. y pueda justificar, ¿no? Pero por otra parte también es bueno decirlo que los gobiernos de izquierda siempre tienen ciertas objeciones contra las ONG porque dice que son del imperio y que tratan de desestabilizar los gobiernos. Pasa en Nicaragua, bueno, pasa en Cuba y pasa ahora aquí que les están poniendo un control, pero también hay ONG europeas, que también es bueno decirlo, no todas son de Estados Unidos, hay mucha ONG que viene de los países europeos y están funcionando, incluso aquí hasta mismo en el Táchira, en Venezuela. Sí, licenciada, y con respecto a esto, también consultando la diputada del sector Ajá. oficialista, Neyiber Lugo, ella comentaba que era necesario regular las ONG por el tema de que presuntamente ellas financian muchas actividades ilícitas en el país, acusa de que las ONG también dan financiamiento para aplicar el terrorismo. Sí. Dice que financian a los sectores opositores para las campañas, o sea, hace un sinnúmero de acusaciones y por eso dicen que es necesario regular a las ONG. Por aquí estoy viendo una noticia, creo que es de hoy, que el gobierno de Daniel Ortega canceló personalidad jurídica de unas 1.500 ONG que operan en Nicaragua. También de habla allí por una supuesta falta de transparencia en su operación. Aquí como dice Mayra, o sea, las que están al día o las que tienen su documentación, pues consignan sus documentos, pero es que también tendremos que, con todo respeto, tendremos que leer y ver todos los alcances de esa ley, su contenido de artículo por artículo, que apenas está saliendo a la luz pública. Lo que decía el diputado Valencia, que bueno, él ha tenido como acceso a la ley, que sí se va a ver un poco afectadas esas ONG, incluso él decía que lamentaba que no se haya separado lo bueno de lo malo, Sí. es decir, algunas leyes que se apliquen a una no deberían aplicar a las otras, entonces sí hay como controversia alrededor de esta ley. Y lógicamente que no es lo mismo actuar libremente que ya estar reguladas. Hay muchas que seguramente no van a poder o no van a querer entregar los documentos y van a quedar por fuera y va a ser clandestina. Bueno, va a haber, y esto ya le digo, y José Luis lo acaba de decir en Nicaragua, esto no es la primera vez que sucede, esto es como, vamos a decir, es una concepción que las ONG, la decía la diputada Nelly Ver, ayudan el terrorismo. Entonces el gobierno, luego de las elecciones, con todo lo que ha pasado, todas las protestas y todo lo que se ha dicho, dijo, bueno, aquí tienen su ley ya aprobada, que ya venía. Esa ley se venía discutiendo desde el año Sí. pasado, pero me imagino que debido al tema de las elecciones, pues ya ahorita procedieron a aprobarla. Aprobarla, sí. Sí, y bueno, ya tocando un poco el ámbito regional, el fin de semana se realizaron concentraciones, caravanas, tanto de la oposición como del oficialismo. El sector de oposición realizó una concentración en Plaza Los Mangos. Ahí llegó, lo comentábamos la semana pasada, que María Corina Machado había llamado a las personas a que llevaran su acta impresa. Y yo le comentaba al licenciado José Luis que quién sabe si esto sucedía, porque pues había como mucho miedo, mucha zozobra de tener un acta en la mano, pero sí, la gente apareció con sus actas, la imprimían de todos los tamaños posibles y duró como 2-3 horas ahí la concentración. También hubo varias concentraciones, creo que vi Cordero, vi La Grita, vi Ureña, Colón, vi Junín, también Rubio, también vi concentraciones de la oposición. Por parte del gobierno, bueno, lo conversábamos también, que habían sido excesivamente discretos. San Cristóbal y Táriba, pero no se atrevían a decir, o no se hizo tan público días previos, cuál era la actividad y dónde se iban a concentrar. Sí, incluso el mismo sábado en la mañana surgieron como varias convocatorias en cuanto al tema del oficialismo. Finalmente no se entendió cuál era el sitio, qué era lo que iban a realizar. Después del mediodía fue que se corrió la información de una caravana de motorizados que recorrieron en parte del San Cristóbal. En varias partes, por lo menos en San Antonio de Ureña también los motorizados recorrieron en apoyo al gobierno
y concretamente a Nicolás Maduro por ser reelecto presidente. Pero lo más importante de esto es que las dos movilizaciones se hicieron en sana paz, pacíficamente, la gente terminó, luego se fueron para sus casas y no hubo ningún hecho que lamentar. Además que la manifestación a la que llamó María Corina pues estaba enmarcada en la manifestación que llamaron mundial o 300 ciudades, en 300 ciudades donde iban a haber movilizaciones. Bueno, así se hizo, salvo algunos problemas, creo que fue en Santiago de Chile y también en Medellín. No creo que se hayan presentado mayores problemas, se vieron una más numerosa, se vieron algunos de venezolanos, ejemplo en Madagascar, sí, salió un venezolano con la bandera. Como los venezolanos ahora están regados por todo el mundo, había unos países que casi uno ni los sabe pronunciar ni los conoce y allá hay un venezolano. También se destacan en ambas concentraciones, por lo menos en la oposición, en el sector de Barrio Obrero por Cuerpo de Bomberos, ese paso estaba bloqueado por presencia militar. Allá había bastante presencia militar uniformada. Usted seguramente también los vio cerca, ellos. Sí, ellos estaban, cerca de Plaza Los Mangos, donde fue la concentración. No hubo presencia efectivo de seguridad militar, pero todos estaban a la expectativa porque el día antes el gobernador había dicho que iba a haber vigilancia de seguridad en ambas concentraciones. Al rato fue que se pudo notar que todos estos organismos de seguridad estaban estacionados a las afueras de los bomberos de San Cristóbal. Bueno, y ese día a través de sus redes sociales, por supuesto no X, sino en Instagram, el gobernador se presentó en varios sitios y demostrando que había paz. Estuvo incluso en la frontera, aquí en San Cristóbal, iba por varios municipios, iba hablando de que había total normalidad. Sí, es que la concentración de la oposición acá en San Cristóbal en realidad se desarrolló con normalidad. La gente estaba pacífica, mostraban las actas, cantaban el himno, rezaban, tenían instrumentos musicales. Sí fue un evento muy tranquilo. Y pues cabe destacar que en esta concentración también se encontraban familiares del empresario tachirense Ricardo Albacete, que él fue detenido el pasado 11 de julio, ya cumplió más de un mes. Los familiares, dicen que no tienen como tal información que va a suceder con su caso, pide que lo liberen. Aparte alegaban que es un paciente oncológico, lo que perjudica pues más que esté detenido. Entonces hacía como ese llamado a que liberaran a este empresario. Recordemos que él fue detenido porque lo acusaban de un atentado. Terrorismo, de querer atentar contra el sistema eléctrico a través de su empresa que está en el municipio Guásimos, Gurimetal se llama, donde hacen, tengo entendido, fundiciones de metal. Sí, ellos ahí hacen útiles escolares, entonces entre esos pues ellos alegaban que hacen sacapuntas. El famoso sacapunta de nuestra escuela de hierro, el de metal. Es bueno destacar que Albacete viene de una familia que tenía una famosa librería aquí en San Cristóbal, luego la cerraron. Albacete también fue diputado por la causa R hace muchos años y uno no había vuelto a saber de él, estaba totalmente dedicado a sus empresas privadas hasta el momento en que lo detuvieron, pero además supimos que ahí fue donde se quedó María Corina, que ahí fue donde le entregaron el camión, que por cierto lo decomisaron ya en Caracas. Y bueno, volvimos a saber del señor Ricardo Albacete y su familia pide que se le dé el derecho a la defensa, que se le dé el derecho a demostrar que es inocente y que además que se le pudiera tomar en cuenta que ya es una persona de cierta edad y con ciertas patologías. Sí, licenciada, y algo también que acotaban era que la empresa fue prácticamente expropiada, o sea, no hay algo que lo diga, pero no les han entregado la empresa, entonces acusan que los trabajadores, que tenían cantidad de trabajadores, pues se quedaron en sus casas, no saben qué hacer, perdieron la empresa prácticamente porque la empresa Gurimetal estaba ya en la misma casa, entiendo yo,
y trabajaba mucha gente de la comunidad de ese, creo que es Río Chiquito, Guásimos. O sea, era Guásimos, de aquí de verdad poco los conocía y venimos a saber, por lo menos yo volví a saber del señor Ricardo Albacete a raíz de este triste episodio para él y su familia. Es que es muy triste estos episodios de las detenciones sí. previas a las elecciones y postelectorales. Muy lamentable. También lamentable lo del gobernador de Mérida, también que está enfermo. Y que o sea, lo que le sucede a todos los familiares tratando de buscar noticias de sus seres, de sus seres queridos. El reporte de Foro Penal, con datos más precisos, reitera de 1.503 personas arrestadas, detenidas, sí. Entre ellos 129 adolescentes, 14 indígenas, 200 mujeres. Y lo que más, o lo que he leído por allí, por algunos portales, algunas cuentas también, es todas las dificultades de los familiares de cada uno de esos detenidos, primero para saber dónde están, segundo poderlos ver en qué condiciones están, cómo se encuentran. De verdad que es bastante crítico, cosa, muy lamentable. Creo que el gobernador el día viernes ubicó los detenidos en el Táchira en 60. En 60. El Foro Penal ese mismo día hablaba de 57, pero bueno, creo que la palabra va adelante la del gobernador porque debe tener la cifra precisa. No sabemos si al día de hoy ya han salido algunos, pero es bastante los detenidos y casi todos es por instigación al odio, es decir, por publicaciones en redes sociales, amenazas directas, amenazas en marchas, no sé, otras cosas. Porque Mayra o Marjorie, con todo respeto, o sea, lo que incitación al odio, pero ¿por qué no orientamos a los que nos están escuchando un poco? Porque dicen como que ahora ya no vamos a tener libertad de expresarnos por nuestras redes sociales o por un micrófono, por público. Yo lo que creo que tenemos que ser es muchísimo más responsables al momento de meter una crítica o de referirnos a alguna persona. No tenemos por qué referirnos deseándole la muerte, por ejemplo, a nadie. Sí, eso era lo que decía el gobernador, que cualquier persona que en redes sociales subiera un video así fuese de comedia, donde les deseaba la muerte al presidente, al gobernador, dijo que incluso... O al vecino. Iba a ser acusado con esto. Claro, porque eso es la palabra, instigar al odio. Yo estoy haciendo algo para que le agarren odio a una persona. Yo no puedo decir, vamos todos contra esta persona porque es de X organización o apoya diferente causa. O incitación al odio y incitación a la muerte. Yo no puedo decir, esta persona debe morir por X o Y, porque alguien que me está escuchando, alguien desequilibrado o alguien con algún problema puede ir a tentarlo porque ella lo dijo. O sea, creo que esto no se puede permitir pues en ninguna práctica, ¿no? Pero también creo que hay algunos casos que uno siente que dice, bueno, no es lo mismo que yo haga el mensaje, que yo lo diga, que yo hable y que vamos a ir contra esta persona por X, a que yo le haga un retweet. En eso, bueno, para eso es que ahora hacen la ley y habrá que leerla y de verdad que es como tarea de todos los venezolanos leerla para saber, porque pues en todas las redes, y tampoco es mentira, en todos los países el que hace algo por redes que atente contra una normativa legal va preso, no es la primera vez. Sí. Es castigado, el racismo hay presos en España por escribirle sobre todo a jugadores que le dicen mono y caco, no sé qué otra cosa, han ido presos. Claro, las diferencias sexuales también ahora con estos pero grupos. No debe ser discrecional tampoco, o sea, dejarse amplio. Instigar al odio es todo el que hable mal de una persona. No, la crítica sana se puede hacer, la crítica fundamentada se puede hacer y el derecho a la libertad de expresión también está garantizado. Bueno, Mayra, vamos a cerrar esta primera parte del programa, vamos a cerrar, seguimos más tarde. Más tarde ahorita. Ya vamos a ver así. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago.
pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más, nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @lanacionweb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a La Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes, 11 de la mañana por La Nación Radio. Juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia, la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine cultural y de entretenimiento. Y la mejor música sin límite. Livia Méndez y Freddy Amicarela te contagiarán su energía. Sin Límites. Todos los martes, jueves y sábados a las 2 de la tarde por La Nación Radio. Somos Sin Límites. Diario La Nación. Una ventana musical que da paso a distintas manifestaciones culturales se abre a través de un espacio conducido por el periodista Porfirio Parada, cargado de información sobre la agenda cultural y musical del Táchira, acompañado de reseñas históricas y literarias. Síguelo todos los miércoles a la 1 de la tarde en Historia, Letras y Percusión, por La Nación Radio, juntos a una sola voz. Diario La Nación. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, más páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias. Y los sábados, ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. Acompáñanos todos los domingos de 10 a 12 del mediodía a descubrir los destinos andinos en una llanera en el Táchira a través de nuestra radio, lanacionradio.fm. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos.
Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales. Volvemos a el espacio donde se escuchan y se ven todas las voces de un país, Contraste. Hoy hablando de distintos matices, en especial, pues cómo se está viendo a nivel internacional todo lo que va ocurriendo en Venezuela desde el 28 de julio, distintas reacciones cada vez que se reúnen, ya sean embajadores o ya sean presidentes, esto genera reacciones de parte y parte y sigue pasando, porque de hecho hace una semana, el viernes, la semana pasada, se reunía por segunda vez la Organización de los Estados Americanos para definir en consenso un pronunciamiento en conjunto, además, sobre lo ocurrido el 28 de julio. Es que el reclamo de todos los países de América Latina, de Europa también, lo hemos insistido, lo más sencillo, la presentación de las actas. La presentación de las actas, que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su debido papel y que no sea el TCJ. Lo que se insiste es mostrar actas. Sí, bueno, mire, en el despacho de F lo dicen así: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó por consenso una resolución que exige, escúchese la palabra, exige a las autoridades de Venezuela la publicación de manera expedita de las actas de las elecciones del 28 de julio. En la diplomacia, bueno, y en todos los aspectos no es lo mismo decir pedir, instar, solicitar que exigir. Sí, ya una palabra más concreta. Exacto. ¿Qué países presentaron este texto que no es vinculante? Es decir, Venezuela no es vinculante en el sentido de que exige, pero Venezuela toma sus decisiones, empezando que Venezuela siempre ha tenido, bueno, desde hace varios años sus objeciones ante la OEA. Estados Unidos y Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Ellos fueron los que comenzaron a hablar y propusieron esta resolución que luego fue aprobada por consenso, por unanimidad. Así es. Las 26 delegaciones que conforman hoy día la OEA, pues dieron el visto bueno precisamente en consenso, como se había hablado. Si bien en la primera reunión, que fue el 31 de julio, 12 días después, viene y sucede esto, ¿no? Lo del 16 de agosto
que si bien, como lo comentaba, también fue presentado por los Estados Unidos, fue respaldado por una serie de países, dentro de esos Argentina, que ha sido una de las más incisas en el tema. También lo mismo ocurre con Chile. Con Uruguay en particular también hubo un pronunciamiento especial allí de su embajador, Washington Abdallah, quien se refirió de forma efusiva a lo que ocurría en lo que comentaba o lo que piensa Uruguay de lo que debe ocurrir con Venezuela. Yo creo que escuchemos parte de sus declaraciones ese día 16 de agosto allí en la Organización de los Estados Americanos. Adelante. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional, pido disculpas. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. De Uruguay, es bueno resaltar que este llamamiento de la OEA se une al que también hizo la Unión Europea, entre ellos España y 22 países más, en favor, y abro comillas, de la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones y las verificaciones, abro comillas, imparcial e independiente. Fíjese que el representante de Uruguay ante la OEA trata o dice muchas cosas y fue el más mediático o se hizo más mediática su declaración, pero es que él se refiere a tres, bueno, le pude tomar 3 cosas de tanto que él o resumir. Él habla de terrorismo de Estado por parte del gobierno del señor Nicolás Maduro. También habla de los derechos humanos, que una cosa, los derechos humanos se están viendo en Venezuela desde dos puntos de vista. Uno los ve desde el lado de la derecha y el otro desde el lado de la izquierda. Y tercero, cuando él habla que 8 millones de migrantes no están de turistas por el mundo, y eso también se demostró cuando el llamado que hizo María Corina Machado a salir a defender el triunfo del mundo de González Urrutia. O sea, este señor pues fue bastante fuerte en sus declaraciones. Esa frase de Abdallah, sin duda, la que comentaba usted de último, que no hay 8 millones de venezolanos haciendo turismo por el mundo, fue bastante sonada en Instagram, en redes sociales, en particular en Instagram, fue utilizada por los distintos usuarios en redes sociales, sobre todo pues la diáspora venezolana, para hacer saber pues que muchos realmente salieron producto de la crisis económica, la falta de oportunidades laborales, entre otras cosas que pues fueron ocurriendo durante todos estos años. Y la realidad política, sí. Es por la realidad política. Y sin duda esta reacción, en lo particular que ocurrió en la OEA luego de ese consenso, se venía pronosticando ya antes de que se estuviese organizando pues la toma de posesión de Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, que de hecho pues allí fue donde se comenta que en pasillos se comentaba de ese consenso al que llegaron estos 26 delegaciones de la OEA y también los que usted comentaba de la Unión Europea. Total que fue un conjunto
de países tanto europeos como latinoamericanos, como americanos, porque pues era el continente entero, pues que pedían precisamente, y esto sí es de manera textual, una revisión independiente de los resultados y llamar a la detención de las violaciones de los derechos humanos, que fue ese apartado que se extrajo al final del documento en la OEA, para que también Brasil y Colombia se sumaran a este llamamiento que hacían de manera generalizada, ¿no? Sí, es contundente o el consenso que se alcanza en la OEA, pero ya el presidente Nicolás Maduro lo dijo ayer, creo que fue que dijo que Estados Unidos está utilizando la OEA para atacar a Venezuela. No sé cuál es la segunda fase de este capítulo a nivel de la diplomacia, en cuanto a qué capacidad tiene este organismo como la OEA para que haya un cambio, para que el presidente rectifique en alguna de las cosas o se cumpla la exigencia, la presentación de las actas detalladas del proceso electoral. Sí, de hecho, hablando de detalle, vamos a especificar un poco parte de los puntos que se hablaban precisamente en este documento que salió del seno de la Organización de los Estados Americanos, en los que instaban al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, que es lo que constantemente piden distintas organizaciones políticas y la comunidad internacional en pleno, a que se respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral, dice uno de los partes de la resolución. Y adicionalmente, bueno, que se pide que se respete el derecho a reunirse y los derechos políticos y civiles sin represalias de ningún tipo. De verdad que, bueno, los últimos días, bueno, yo creo que desde incluso el mismo 28 de julio lo hemos recalcado aquí, la cantidad de información, la sobrecarga de información que podemos encontrar, de hecho, en los mismos sitios oficiales, de parte de los organismos oficiales, hasta el punto de que los mismos organismos se encargan de las versiones oficiales. Las autoridades se han encargado de desinformar por momentos. Recordemos puntualmente lo que ocurrió con el presidente de Estados Unidos, John Biden, que en un momento en el que fue abordado por una periodista el que le preguntaba si estaba de acuerdo con una segunda vuelta de las elecciones, y él dice que sí, y eso generó un revuelo. Lo desmintieron como a los 3 minutos. Y lo desmintió parte de su gabinete allí en el gobierno. Entonces, esto de verdad que ha generado muchísima controversia, más incertidumbre de la que existe internamente, porque, por ejemplo, yo considero que muchos, incluso la comunidad internacional, confiaba en ese grupo de presidentes en Brasil, en Colombia y en México, por supuesto, que de allí saliera una forma de concesión, de conciliación para conseguir un camino a toda esta crisis política. Pero sí, bueno, al final, y con esto cierro esta parte, al final no se logró, producto de las mismas respuestas que se obtuvo. Brasil hablaba de una segunda vuelta, Gustavo Petro en Colombia hablaba de una cohabitación política en el gobierno, y pues ninguna de las dos fueron tomadas en cuenta. Sí. No, hay que estar pendiente también la reunión de los presidentes, bueno, a nivel de presidentes, y que también Maduro lo ha dicho, con México, con Colombia y con Brasil. Pero yo creo que estos presidentes están esperando es que concluya el peritaje del TCJ, que el TCJ se pronuncie, como para tener otra carta sólida sobre la mesa en tema de discusión, porque no sabemos cuál es la posición que va a decir el TCJ, si ratifica al presidente Nicolás Maduro o convoca nuevas elecciones. Sí. Bueno, y como se dice en el fútbol, a la OEA le vino el contragolpe, y se trata de la posición de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Entre esos están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía. Ellos hicieron un llamado a la OEA, abro comillas, a ocuparse de sus propios asuntos, así como de las crisis sociales, económicas y de gobernabilidad que sufren varios de sus estados miembros. Y le dicen que la resolución, la exigencia de la OEA es espuria e intervencionista. Aquí hay otro grupo de países que cerraron filas con el gobierno de Venezuela y con Venezuela, la votación de Venezuela, y le dicen todo esto a los países de la OEA.
De ellos se dice, bueno, esa serie de países también porque reciben seguramente algún beneficio en cuanto al tema petrolero, es lo que también siempre se comenta de este grupo de países. Y para poner en contexto la alternativa bolivariana para los pueblos de América, ALBA, que pues también ha sido uno de los proyectos bandera del socialismo del siglo XXI, del partido oficialista y por supuesto del expresidente Hugo Chávez. Allí pues forma parte importante los países de Nicaragua, Bolivia, todas las islas, la mayoría de las islas caribeñas, que allí sucede algo en particular, ¿no? Porque en este momento el presidente del interino del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos es precisamente el embajador de Granada, y Granada forma parte también del ALBA TCP, claro. Y ellos se adhieren según el comunicado a lo que dice el ALBA. Entonces, incluso para muchos países latinoamericanos y americanos en general, debe ser difícil de qué parte de qué lado estar, porque suceden este tipo de controversias, de contrastes, sí. Hablando de contrastes, porque, por ejemplo, la mayoría de las islas antillanas están allí involucradas dentro de este convenio ALBA-TCP, pero también forman parte de la OEA. Bueno, ellos, los miembros del ALBA, le recuerdan a la OEA que carece de facultad alguna para tratar asuntos relacionados con Venezuela, que no es miembro de Venezuela desde el año 2019, y exigió el respeto al funcionamiento soberano de las instituciones del país caribeño. País caribeño es Venezuela. Sí, es lo que yo pregunto, ¿qué paso sigue la OEA? O sea, ya hubo una exigencia, un pronunciamiento, un consenso, pero ¿qué viene después? ¿Qué viene? Esperar que Venezuela lo cumpla. Que Venezuela lo cumpla, Maduro no. Y si no es miembro, ¿cómo lo va a cumplir? ¿Cómo lo va a cumplir? Por eso ahí lo decía. De hecho, la mayoría de los países que forman parte del ALBA no conforman o fueron retirados o se retiraron ellos mismos de la Organización de los Estados Americanos. Entonces es una situación en particular que llama la atención, pues porque de alguna forma a medida que se han ido cambiando los sistemas políticos de izquierda y derecha en Latinoamérica sobre todo, esto ha generado ese contrapeso de quién tiene la palabra o quién tiene el dominio en la región. En el caso de, por ejemplo, la desaparecida UNASUR, también, por ejemplo, lo que ocurría con la CELAC, en este caso el ALBA, bueno, de alguna forma pues también empieza a tener algo de peso al estar también allí involucrado algunos países que invitan, algunos países invitados. Recordemos que también México es de tendencia de izquierda, y tanto el presidente en funciones como la presidenta electa, bueno, pues ya hemos escuchado parte de lo que comentan, que lo que ustedes decían, ellos esperan que la entidad jurídica se pronuncie, el Tribunal Supremo de Justicia, que precisamente por estos días está haciendo también un proceso de peritaje. Se comienzan a ver esas famosas actas, las esperadas actas de escrutinio de las que han generado toda esta polémica, pero según analistas como Eugenio Martínez, analistas electorales, comentan que luego de este peritaje, pues allí no hay mucho que hacer en cuanto a la revisión de resultados, porque lo que simplemente están es concordando las actas manuales con las del proceso de totalización digital. Claro, sí. y seguramente allí el TCJ que va a alegar que no pudieron revisar las actas de la oposición porque no la consignaron, que solamente están revisando las actas que entregó el señor presidente Nicolás Maduro y los otros candidatos, y que en base a eso que hicieron su trabajo. Sí, y hay algo que también está relacionado con el TCJ, y es que la tarde de esta martes el ex candidato presidencial por el partido opositor Centrados, Enrique Márquez, presentó una solicitud de recusación contra la presidenta de la sala del TCJ, magistrada Carixia Rodríguez, abro comillas, por sus vínculos políticos con el PSV. Él acudió y dice que es público y notorio que esta rectora no es imparcial porque tiene vinculación con el PSV. Vamos a ver cuál será la respuesta. Esto, como se dice en este momento, está en caliente. Él ya tiene varias posiciones muy críticas. Enrique Márquez, quien fue candidato presidencial. Fue uno, por cierto, de los que no firmó aquel acuerdo de que se reconocerían los resultados junto a Edmundo González.
También está en el tapete que mientras la OEA habla de su consenso o la Unión Europea también pide que se muestren las actas, el presidente Maduro está convocando a un congreso mundial sobre el fascismo y seguramente lo vamos a tener dentro de un mes con representantes de todo el mundo en Caracas. Si no es antes, sí. O cuidado si no es antes, para demostrar la fuerza que el señor presidente tiene en convocar a países de todo el mundo para Venezuela, hacia Venezuela. Sí, yo quería agregar algo de lo que ustedes comentaban hace un rato, que tenía que ver con el peritaje, y es que parte de los partidos opositores, entre ellos Centrados, la Mesa de la Unidad Democrática, Un Nuevo Tiempo, pues hacían la denuncia que ellos no fueron invitados en ningún momento a formar parte de todo este proceso de monitoreo, ¿no? De fiscalización del proceso electoral, a lo cual el tribunal, el TSJ, afirma que sí fueron invitados. Entonces, a todas estas controversias a las que me refiero, que a veces es tan difícil descifrar, escudriñar en medio de tanta desinformación, información engañosa o información a medias, que de verdad pues ha sido un desafío para todos los medios de comunicación en este momento en Venezuela, sobre todo los que están dentro del país. Sabemos que también hay medios venezolanos por el mundo, pero de verdad que es una situación bastante compleja, una maraña, un entramado de noticias, de informaciones que van y vienen producto de aquella polémica que se genera luego del 28 de julio. Y lo más seguro es que esto nos va a ocupar mucho más tiempo. Así es. Ya de hecho vamos cerrando parte de este espacio de contrastes, así como nos va a ocupar mucho seguir hablando de las elecciones por mucho tiempo y por muchos meses. Recordemos que incluso la toma de posesión del presidente electo el 28 de julio va a ser en el mes de enero, y vamos a tener muchos meses más de que se trate de generar resolver, ¿no? Este asunto que tiene que ver en definitiva con la aclaratoria por parte de los involucrados sobre qué ocurrió el 28 de julio, y lo vamos a seguir analizando en próximos programas. Previo al cierre, amigos, también por ahí estaba leyendo unas declaraciones de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quien dice que 125 plataformas del gobierno han sido atacadas por los ciberataques tecnológicos, que incluso iban a atacar la página de la OCSU. Y se siguen que los ataques son, pero por millones. Sí, y la del CNE pues sigue caída porque el ataque continúa. Una situación bastante complicada, que incluso hay redes sociales, hay cuentas que se han atribuido parte de los ataques, ¿no? Anónimos, por ejemplo, que eso lo vi en alguno de las redes sociales, incluso tratan de revelar supuestas conversaciones entre el alto mando militar y el gobierno, y sí, en efecto, pues han sido públicas y notorias todo ese tipo de caídas de redes sociales a las que se refiere la ministra, ¿no? de Ciencia y Tecnología. Amigo, también es para todos los que nos escuchan, desde Venezuela es muy difícil hacer periodismo de investigación o llegar a la verdad de los hechos. Por allí los colegas de Armando Info tienen una investigación muy buena sobre el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y la empresa que maneja todo el sistema. Léanlo, si tienen la oportunidad, revísenlo. Armando Info. Perfecto. Bueno, ya nos vamos despidiendo por el día de hoy acompañados de un buen café. No sé quién lo hizo, pero está bastante bueno. Bueno, será hasta en 8 días, en donde tendremos otra edición de Contrastes. Buenas tardes. Saludos a Marcos. Bye.